Shalom, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Hoy vamos a hablar sobre la letra J y su origen. Recordemos que las palabras importan muchísimo. Yahweh creó los cielos y la tierra con la palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Se divida el mar de lo seco, y fue la tierra. Fructifiquen los animales y las plantas, y así fue. Todo Yahweh lo creó con la palabra. Recordemos que en el nombre del Mesías se echan demonios. En el nombre del Mesías se le pide al Eterno también. Y sí importa. Y vea que aquí, un ejemplo, en Filipenses 2, versículos 5 al 11, dice, nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre sobre todo nombre? ¿Es Jesús? ¿Es acaso Jehová? ¿Verdad? Aquí lo tenemos en el hebreo. Veámoslo aquí mejor en el hebreo, pero aquí arriba lo traducen, se traduce Jehová. Está bien, porque si vemos la historia de la J y de la V, nos damos cuenta de que esto que nos están enseñando está malo. Invito como siempre a no hacerme caso a mí, ni al papa, ni al pastor de turno. Nunca le hagan caso a nadie, traten de investigar la información. Vamos a ver qué dice. Ustedes pueden buscar la historia de la J, la historia de la V y leer varios artículos a ver qué encuentran. Me gusta, dice, la J fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno por parte de Pierre de la Reme en 1515 y 1562 para distinguir del valor fonético que había desarrollado la I en las lenguas romances. Las lenguas romances son las que salieron de Roma, ¿verdad? Lo que es el latín, el español, el vasco, etcétera, etcétera. Son las lenguas que salieron de ahí. Entonces, dice que en el 1515, aproximadamente al 1572, fue cuando se incorporó esta letra y esta pronunciación, porque antes se pronunciaba como una I y ahora se pronuncia como una J, así tal cual como yo lo estoy diciendo. Entonces eso significa que esta letra es nueva. Entonces, ¿qué pasa con el nombre de Jesús, con el nombre de Jehová? Quedan automáticamente inválidos y a muchas personas les va a doler tanto esto que apuesto que ya quitaron el video. El que no, el que quiere aprender, el que quiere estudiar, el que quiere la verdad, no lo que le gusta ni lo que me gusta a mí, sino la verdad, porque yo estoy en búsqueda de la verdad. Aunque yo me equivoque, yo me equivoco, yo lo acepto y lo busco y cambio, porque esa es la idea, conocer cuál es la verdad, porque el nombre, sobre todo nombre, importa. Ahorita vamos a leer unos textos que hablan sobre ese tema en la Biblia. Entonces, tenemos el nombre de Jesús aquí en su etimología. Usted puede poner Jesús, etimología, o Jesús, porque realmente es Jesús. Así es como viene en el segundo concilio de Nicea. Recordemos, el primer concilio de Nicea fue aproximadamente por ahí el año 63, después de la muerte de Mashiach, cuando se tomaron los textos que hoy conocemos como Biblia. Esos textos, esos rollos ya existían en el hebreo, todos, ¿verdad? Entonces ellos tomaron esos textos y los tradujeron al griego. Del griego pasó a los demás idiomas, español, chino, japonés, el que a usted se le ocurra. Pero primero eran hebreos y después pasaron al griego. En el segundo concilio de Nicea fue diferente. En el segundo concilio de Nicea tomaron lo que ya estaba, como lo que conocemos como Biblia de aquel entonces, que se llamaba Septuaginta, y la modificaron. ¿Quiénes la modificaron? Los fariseos. ¿Por qué? Porque odian a Yeshua, odian al Mesías. Y ellos quisieron cambiarle el nombre, no solo al Mesías, sino le cambiaron el nombre a los profetas y por supuesto a Yahweh, lo que ellos llaman Hashem. El judaísmo ortodoxo ni siquiera se sabe el nombre de Yahweh, ellos dicen Jehová, ¿verdad? Porque ellos le cambiaron el nombre. O sea, no solo dicen Hashem, sino que entre ellos cuando quieren pronunciar el nombre dicen Jehová. Y ahí es donde viene Jehová, Jehová, ¿verdad? Que ahí es donde viene. Jehová significa destrucción, que viene de la palabra Jobak, ¿verdad? En el hebreo, que significa destrucción y es una maldición, en pocas palabras. Jesús también es una maldición. Las personas que lo pronuncian y piden ese nombre sin darse cuenta se están maldiciendo. Y la gente dice, pero a mí qué me importa, a mí qué me importa, el Eterno me va a entender. El Eterno entiende mi corazón. No, usted tiene que tener no solamente buen corazón, sino que también buena cabeza. Porque para eso Yahweh nos dio la cabeza. Y no solamente eso, sino que para que vivir en una mentira.
cuando puede conocer la verdad y ser libre, porque dice Yeshua que la verdad os hará libres, y así es. Es más, Israel ha venido decayendo desde su fundación, desde siempre, por falta de conocimiento. Entre más conocimiento tengan ustedes, menos van a decaer. Y por amor a la verdad, no a lo que yo digo, sino a la verdad, vamos a leer qué dice aquí. Dice, la Enciclopedia Católica explica que la palabra Jesús es la forma latino del griego Iesus, que a su vez es la transliteración del hebreo Jesúa o Josúa, o también Jehoshua, que significa Dios es salvación. El catecismo de la Iglesia Católica añade, Jesús significa en hebreo, Dios salva. Bueno, jamás, ¿verdad? Porque primero, recordemos que no le van a poner a un hebreo un nombre en griego. A mí me pasó una vez con una persona, que ya voy a decir el nombre de la persona, pero no lo conocen, podría ser cualquiera, que él decía que venía de padres judíos y que era profeta y todo el asunto, pero yo sentí algo raro. Yo hablaba con él por Facebook, por cierto, y resulta que él me dijo que él era profeta y que él se había alejado del judaísmo ortodoxo, de la casa de él, y yo le dije que muy bien, pero después empecé a notar cosas extrañas de lo que él decía, y lo que más noté es que él se llamaba Cristian Pablo, esos dos nombres tenía. El primero era Pablo y después Cristian. Y yo dije, ¿cómo es posible que una familia judía ortodoxa le ponga Cristian a su hijo? Que Cristian viene de cristiano. Y Pablo, que es el nombre mal traducido, bueno, ni siquiera traducido, es el nombre que le cambiaron a Shaul. Recordemos que Pablo no se llama Pablo, se llama Shaul, el profeta. Y lo odian los judíos ortodoxos, pero lo aborrecen. O sea, o a ese muchacho no lo querían o era un mentiroso. Y yo le dije y me borró y me bloqueó. Entonces, así es como uno se da cuenta. Siempre el mentiroso se tropieza con su propia lengua. Y aquí tenemos lo mismo. Dice que el nombre es Iesus. Entonces, si el nombre es Iesus, ¿por qué no le dicen Iesus? Porque le dicen Jesús. Si el nombre sobre todo nombre importa tanto, porque sí importa y es bueno saberlo, entonces que le digan Iesus y no le digan Jesús, ¿verdad? Que por sí, ya vamos a ver de dónde viene la palabra sus, que es muy importante. Video en el canal que habla sobre el nombre del Mesías, que por cierto yo creo que fue el primer video que subí, o uno de los primeros videos que subí, que es bastante pues viejillo, tal vez no tanto, tiene su año y resto. Voy a poner un extracto ahorita de ese video viejo, porque hay una parte en latín que usted lo pone en latín en el diccionario antes y le aparecía de una manera y ahora aparece de otra. En latín, y eusus significa, es decir, cerdo o cerdo, en pocas palabras, la palabra sus significa cerdo. En hebreo, aquí lo tenemos en el hebreo, es caballo. Ahorita voy a poner también la pronunciación en hebreo de caballo. ¿Cómo se dice? Se dice sus. Jesús. He aquí un caballo. Y en el griego, que también nos interesa mucho, es un idioma que fue el que se encontró, el mal llamado el Nuevo Testamento, que realmente era hebreo, pero solo quedó en griego porque cuando entró la iglesia, bueno, entró Roma realmente, cuando eso no existía la iglesia católica, cuando entró Roma a destruir el templo, también destruyó muchos rollos de la Torá, casi todos, y también destruyó las cartas de los apóstoles en hebreo. Ellos destruyeron todo lo que representaba a Israel como pueblo, entre esos su arte, por supuesto la Torá, que era muy importante para el pueblo de Israel, y el templo, ¿verdad? Ahora sus, que significa caballo. Como pudieron ver, es muy parecida a la anterior, lo único que ahora utilizaremos una única sílaba, sus. Para esto utilizaremos la letra número 19, Samech, acompañada de una U larga, como pueden ver acá. Y terminamos. Zevs, Zevs, Zeus, Zeus, Zevs, que se llama Iesus, o en griego Iesus. Vamos a ver qué significa eso buscándolo desde el latín. Utilicemos un traductor de latín al español común y corriente. Estamos utilizando el de Google. Ustedes escriben Iesus en la parte de arriba, que es el latín, y en la parte de abajo en español se les traduce como es decir cerdo.
Antes, cuando pegábamos la palabra, se escribía Jesús abajo. Ahorita les voy a mostrar un video que es increíble. Esto es parte de la ocultación del nombre. Yo ya había hecho este estudio antes y cuando yo pegaba la palabra, abajo decía Jesús y cuando la separaba decía, es decir, cerdo. Alguien se dio cuenta de esto y lo ocultó. Claro, acuérdense que los nombres se hacen de dos palabras usualmente, ¿verdad? Vamos a ver. Es decir, cerdo. O sea, la palabra sus significa cerdo y es como decir estar aquí o aquí estoy o ahí es, ¿verdad? Es una referencia. Entonces, volvamos. Con la V nos pasa la misma historia que nos pasa con la J. Es una letra que se añadió al final. No está dentro del hebreo, entonces no se puede llamar Jehová. ¿Por qué? Porque la va, así tal cual como la estoy pronunciando, no existía. Hoy en día sí existe, en el hebreo moderno sí, pero en el hebreo antiguo no. Entonces Yahweh no se puede llamar Yahvé, como dicen los católicos, que dicen Yahvé. No es Yahvé, es Yahweh. Y ya vamos a ver una evidencia del mismo. Entonces aquí dice la historia, la letra de la V tiene muchos nombres. En todo el mundo algunos la conocen como V o V pequeña o como la V de vaca. Se trata de una consonante que nace del diccionario latino, ¿ves? Algo moderno del diccionario latino. Y dice, y que más adelante es adoptada por el diccionario español. En la Edad Media, ok, la Edad Media, no estamos en la época de Yahshua, porque eso no, en la Edad Media no es la época de Yahshua el Mashiach. Y ni antes, ¿verdad? En la época de la fundación de Israel, que eso fue cuando, bueno, desde Abraham, Isaac y Jacob ya viene Israel y ya se conocía el nombre de Yahweh. Entonces dice, ni en la Edad Media era muy confundida con la letra U y esto era debido a su gran parecido. Sin embargo, su pronunciación marcaba una gran diferencia entre ambas, por lo que con estudios y frente a muchas discusiones se logró diferenciar. Existen muchos usos de la letra V y los tenemos más adelante. Ok, aquí tenemos la letra V, entre comillas. Entonces dice que en el jeroglífico fonograma se conoce así como si fuera una espiral, ¿verdad? Semítico. Ok, en el semítico, que es el que se nos interesa, el protosemítico o el hebreo antiguo, llamémosle tal cual, es Wa, pero no es V, como la pronunciamos nosotros, no puede ser Jehová, sino sería Jehová, pero sin G, ¿verdad? Porque no es Jehová ni nada de eso, realmente de Yahweh. Pero el punto es que la palabra en el hebreo antiguo, que va siendo esta la letra, ¿verdad? En un hebreo antiguo o un protosemítico, se pronuncia como Buah, por eso es donde viene Yahweh. Y para los que dicen, a mí qué me importan los nombres, qué sentido tiene, primero le están robando una bendición, después le están robando historia al texto, le están robando su enriquecimiento, ¿verdad? Porque no se va a entender igual, porque los nombres tienen un significado. Juan no se llamaba Juan, se llamaba Johanán o Yahanán, que hay una discusión. Bueno, aquí en la Biblia Kadosh, que no es, bueno, tiene una traducción regular al español, por supuesto, se le conoce como Johanán, pero en otras Biblias también aparece como Yahanán. Hay una gran discusión al respecto. Entonces dice, de hecho, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto es Johanán 14:13. En el mismo Johanán, pero 16:24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, esto lo dice Yahshua. Permanezcan pidiendo y reciban para que su alegría sea completa. O sea, el nombre importa, porque en ese nombre nosotros pedimos y en ese nombre vamos a ser salvados también. En Colosenses, capítulo 3, versículo 17, esto es, todo lo que hagan y digan en el nombre del Adón Yahshua, dando gracias por medio de él y a Elohim Padre. Ok, entonces sí importan los nombres, los estamos utilizando y Yahshua nos está enseñando a sacar demonios en el nombre de él, a pedir en el nombre de él. Yahweh mismo jura en su propio nombre, porque no hay otro nombre sobre cuál jurar. Él tiene que jurar únicamente sobre el nombre de él, porque es lo más grande que hay, lo que existe. Entonces Yahweh dice, así dice Yahweh, voy a hacer tal y tal y tal cosa en tales textos.
Ya viene de Yahweh. Matillá, capítulo 7, versículo 22. En aquel día muchos me dirán, mi Adón, mi Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estos son los que profetizan en el nombre de Jesús y que son profetas y que son apóstoles y que cobran el diezmo cuando el diezmo es para el templo, no es para el pastor. Y el templo está en Israel, así como está escrito, porque el templo no es quien sea, ni donde sea, ni ahí a la vuelta de la esquina. El templo es en Israel, porque ahí es donde se llevaban los diezmos y Yahweh lo pidió así tal cual. Se lo puede leer en la Biblia, el que lee sabe, el que lee sabe. Entonces dice, mi Adón, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces Yahshua les va a contestar en esos tiempos finales, en el juicio final. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá, dice este texto. La traducción más correcta es hacedores de iniquidad. De la Torá no está tan mal, porque realmente una persona que hace iniquidad está violando la Torá, por supuesto, pero está mal traducirlo así. O sea, tiene que estar traducido tal cual viene del griego, porque por desgracia lo que tenemos. Y en el Mateo Shentov, que yo lo busqué, también dice lo mismo, hacedores de iniquidad. La iniquidad obviamente es transgredir la Torá, pero Biblia K2 se dio a la tarea de escribirlo de esta manera. Entonces, como consejo extra les doy que cuando encuentren algún texto, que tengan dudas, lo comparen con varios textos y lo busquen en el griego original o en el hebreo original. El hebreo original sería todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, que bendito sea Yahweh, lo tenemos así. El mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, por desgracia no. De eso hay que hacer un video y hablar de este mismo tema, que ya lo hemos hablado varias veces, pero sería bueno darle su espacio. Con eso me despido, los invito igual a analizar las cosas, a estudiarlas por su propia cuenta, a conversarlo con varias personas, está bien, se puede aprender a abrazar la verdad, no a quedarse con lo que uno le gusta. Recuerden que al final de los tiempos, en las frentes, en los 144,000 sellados, Yahweh pone su nombre ahí. Entonces importa el nombre de nuevo, ¿verdad? Él pone su verdadero nombre ahí, no va a poner Jehová, que significa destrucción, como vimos en el Strong, que les dejé. No va a poner Jesús, porque eso es una maldición. He aquí Sus, he aquí Zeus, he aquí un cerdo en latín, he aquí un caballo en hebreo, no lo va a poner así. El primer idioma que se habló no fue el griego en el planeta Tierra, fue el hebreo. Y me van a decir, ¿cómo sabe usted que fue el hebreo? Muy simple, porque si Yahweh le puso a Adán, ¿verdad? Al primer hombre que existió, Adán viene de la palabra Adamá, que Adamá significa tierra. Recordemos que Yahweh tomó un muñeco de tierra, de lodo, y sopló su Ruach HaKodesh, su soplo del Altísimo, su Ruach, su espíritu, mal traducido espíritu, y cobró vida, ¿verdad? Y le puso Adán. ¿Por qué? Porque lo sacó de la tierra. Y a Eva, que no se llamaba Eva, se llamaba Java, le puso Java a Adán. ¿Por qué le puso así? Porque resulta que Java significa vida. Y bueno, con eso me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. ושבע ימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים אתה עלה קטן מתנועע בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות
הכל בורח תחזיק חזק עלי קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק עלי קטן שלי ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן עכשיו עלי קטן הכל רגוע אך ברחוק אולי ענן מגיע קח איתך צידה לדרך את ברכתי חצי הכוס היא מלאה תזכור תמיד וכשהשמש אל הים שוקעת אל תדאג מחר היא שוב זורחת תחזיק חזק עלי קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק עלי קטן שלי תחזיק חזק עלי קטן שלי כן לא תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך אני איתך תחזיק חזק עלי קטן שלי כן לא תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח סער וסופה קרה תזכור תתחזק אני איתך תחזיק חזק עלי קטן שלי